Nuevamente, muy buenos días, mis queridos hermanos. Contento de estar nuevamente aquí para presentar la palabra de Dios y espero con todo mi corazón que sea para nuestra edificación espiritual. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Misericordioso y amante Padre, gracias por estar aquí con nosotros. Te suplicamos que toques nuestros corazones, que abras nuestras mentes y que nos permitas disfrutar de tu mensaje, atesorarlo, entenderlo y sobre todo que permitamos al Espíritu Santo obrar en nosotros de manera que podamos vivirlo para honra y gloria tuya y el beneficio de quienes nos rodean. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues hoy vamos a tener un tema sobre el amor. Y pues el amor en específico, el amor en un hogar, el amor entre parejas. Y es bastante complicado hablar sobre amor entre parejas, porque se pueden entrar muchas emociones en ese tema. Pero para poder entender el amor que las parejas deben tener en su seno, en su interior, realmente necesitamos entender el amor que Dios tiene por nosotros. Porque ningún amor es real si Cristo no es la fuente de ese amor. Así que necesitamos entender el amor de Dios. Ahora, vamos a hacerlo a manera de preguntas, para que cada uno de nosotros vaya participando del sermón, aunque sea mentalmente. Y la primera pregunta que nos debemos hacer es: ¿a partir de cuándo Dios ha amado a su pueblo? ¿Desde cuándo ama Dios a su pueblo? Lo vamos a mirar en el libro de Jeremías, en el capítulo 31 y en el versículo 3. Jeremías en el capítulo 31 y en el versículo 3. Dice de la siguiente manera: Jehová se manifestó a mí hace ya tiempo, diciendo: con amor desde la fundación del mundo te he amado. Y no veo ninguna protesta. ¿Qué pasó? ¿Estamos todos en el versículo? ¿Sí? Vale. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor desde que entró el pecado te he amado. Por ahí hasta escuché un amén. ¿Qué dice el versículo? Con amor eterno te he amado. ¿Qué significa eterno? ¿Desde cuándo ama Dios a su pueblo? Desde siempre. Siempre ha amado a su pueblo. Y es por eso que nosotros existimos hoy. Porque Dios, aún desde antes que existiésemos, ya nos amó. Y nos amó con un amor infinito. Dios siempre ha amado a su pueblo. El deseado de todas las gentes, en la página 446, dice: no es el temor al castigo o la esperanza de una recompensa eterna lo que induce a los discípulos de Cristo a seguirle. Es cuando contemplan el amor incomparable del Salvador revelado en su peregrinación en la tierra, desde el pesebre en Belén hasta la cruz del Calvario, y la visión del Salvador atrae, enternece y subyuga al alma.
El amor se despierta en el corazón de quienes lo contemplan. Ellos oyen su voz y lo siguen. Maravillosas palabras, ¿no? Cuando Cristo Jesús estaba haciendo al hombre, leía yo cuando era más joven, hace poco tiempo, leía yo en el libro de las 27 doctrinas, porque cuando yo estaba jovencito no eran 28, eran 27, y en la parte donde explica la creación del hombre, me parecía muy estremecedor la forma como relataba el autor, citando un texto de Ellen White, cuando dice que el Creador empezó a formar al hombre, y cuando empezó a formar las manos de aquel ser en su visión del futuro, porque él sabe lo que va a ocurrir, él ya sabía todo, mientras formaba esas manos veía como esas mismas manos eran las que le iban a clavar en la cruz. Y aún así no desistió de seguir formando a ese ser, porque lo amó. Y sabía que ese ser iba a ser la causa de que él dejara su trono, su gloria, su majestad. Iba a descender a la tierra como hombre, como siervo, se iba a humillar e iba a tener que entregarse para que esas manos le azotaran y le crucificaran en la cruz del Calvario. Pero le amó tanto que tomó la decisión de seguir caminando esa senda. Con amor eterno te he amado. Así que el amor de Dios no es algo nuevo. No es algo que resultó como consecuencia de convivir con el ser que creó. No es algo que surgió por la lástima de que este ser que creó haya pecado. No es algo que haya surgido porque, hombre, ¿qué vamos a hacer? Cayó en pecado y pues nos tocó hacer algo para salvarlo. Nos amó porque desde la eternidad nos ha amado. Siempre nos ha amado y siempre, en cada instante y en cada momento, nos prodiga su amor y nos lo dará por la eternidad. Ese es el amor de Dios. Pregunta: ¿será que Dios se olvida de alguno de nosotros? ¿Se olvidará de alguno de nosotros? ¿Será que por ser tan malos, tan indignos, será que por ser tan desviados de la senda que Él nos marcó desde un principio, se olvidará de alguno de nosotros? ¿De uno aunque sea? Vamos a mirarlo en Isaías, en el capítulo 'Isaías 'Se me ha perdido este versículo. Lo he anotado mal. Este versículo lo he anotado mal. Mientras lo encuentro, porque parece que anoté mal este versículo, vamos a leer algo que dice en el comentario bíblico adventista sobre este versículo. Dice: Isaías afirma que su pueblo no tiene idea de la profundidad ni de la perdurabilidad del amor de Dios. No se imaginan cuán profundo es el amor que Dios tiene por su pueblo. Las huellas de los clavos en las manos de Cristo serán por los siglos sin fin de la eternidad un recordatorio permanente de su amor
por los pecadores. ¿Por cuánto tiempo estaremos recordando el amor de Dios por los pecadores? ¿Por cuánto tiempo el Señor llevará las marcas de su amor por cada uno de nosotros? Por toda la eternidad. El versículo que estaba buscando, lo anoté mal aquí, es el que dice en Isaías: ¿se olvidará la madre del hijo que dio a luz para olvidarse de él? Y dice: aunque ella se olvidare de él, yo nunca me olvidaré de ti, porque en mis manos te llevo esculpida. Interesante. En mis manos te llevo esculpida. ¿Qué es lo que llevará Cristo por siempre en sus manos? Las señales, las cicatrices de lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Por toda la eternidad, Él llevará esas marcas, nos llevará tatuados en su cuerpo, porque nos amó con un amor eterno. Ahora, en el texto que nos leyó mi esposa hace rato de 1 Corintios 13 dice: el amor nunca deja de ser, ¿verdad? ¿Por qué el amor nunca deja de ser? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué el amor nunca deja de ser? ¿Qué tiene de particular el amor? Sí, más o menos, sí, por ahí va. ¿Por qué el amor nunca deja de ser? Porque es un principio. Por allá dieron la respuesta. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios tiene amor. Porque Dios es amor. Por eso el amor nunca deja de ser, porque Dios jamás dejará de ser. No ha habido un momento en el que Dios no haya existido, ni habrá un momento en el que Dios no vaya a existir. Dios siempre ha sido, es y será. Por consiguiente, como su esencia es el amor nunca dejará de ser. Y entre todos los dones, como dice 1 Corintios 13, entre todos los dones, el amor permanece. Las ciencias pasarán, la profecía pasará, la esperanza inclusive también pasará, porque nuestra esperanza es estar con Cristo, pero si ya estamos con Cristo, pues ya no vamos a tener esperanza de estar con Cristo, ¿verdad? Pero el amor siempre estará con nosotros, porque Cristo siempre estará a nuestro lado. El amor nunca deja de ser. Por eso Cantares, que es un libro maravilloso, les recomiendo estudiar Cantares con la visión real con la que fue escrita el libro de Cantares. El libro de Cantares es un libro muy romántico, ¿sí? Por ejemplo, el esposo le dice a la esposa, le dice: eres como las yeguas del faraón. Es muy romántico. No, pero en serio, en esa época era muy romántico, porque las yeguas eran muy bonitas, estaban muy bien adoradas. Pero en general era una yegua bonita. Era el 4915. Muchísimas gracias. El libro de Cantares es un libro maravilloso. Tiene una cantidad de poemas,
del esposo para su esposa. Ahora, tenemos que entrar en contexto. Claro, no sé, hoy en día el esposo le diría a la esposa: eres como el Ferrari de Cristiano Ronaldo o alguna cosa así, no sé. Pero ya no serán yeguas, pero será algo bonito. Ya retornando a la tranquilidad, por favor, digámosle cosas bonitas a la esposa. Y la esposa, digámosle cosas bonitas al esposo. La cortesía, el romanticismo, las palabras bonitas, los actos bonitos ayudan a que una pareja realmente establezca relaciones perdurables. No son tonterías, son realmente cosas muy importantes. La señora White en el libro del Hogar Cristiano, que ahorita vamos a ver un pasaje del Hogar Cristiano, dice que la cortesía nunca sobra en el hogar. Alguna vez, en un lugar que no quiero mencionar, alguien le dijo al esposo de una pareja que porque no le daba las gracias a la esposa por lo que había hecho. Y yo, ¿por qué tengo que darle gracias porque hace su deber? Error. La cortesía nunca sobra. Jamás sobra la cortesía, y mucho menos entre parejas. Es más, aunque yo haya hecho la comida, dígale a su esposa. Aunque el esposo haya hecho la comida, dígale a la esposa: amor, muchas gracias. ¿Pero por qué la hiciste tú? Pero tú lo compartiste conmigo. Estás aquí, compartiéndolo conmigo. La cortesía es importante en una pareja. Y Cantares, retornando a Cantares, en el capítulo 8 y en el versículo 6 y 7 dice, recuerden, nos lleva como una marca sobre sus manos. Pues Cantares 8:6 lo dice también. Su esposo, Cantares es un canto del esposo para la esposa. Pero mis hermanos, no olvidemos, Jesús dijo: escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pues Cantares es un libro de Cristo para su iglesia, del esposo para la esposa. Y él, hablando de su esposa, de su iglesia, dice: ponme como un sello sobre tu corazón. Esto se lo dice su iglesia al esposo. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, duros como el Seol son los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos sus bienes de su casa por el amor, de cierto sería menospreciado. El amor nunca, jamás dejará de ser. Jamás Dios se va a olvidar de ninguno de sus hijos. Jamás. De ninguno. Por insignificante que nos parezca, para Dios cada uno de nosotros es como si fuésemos el único en el universo. Y tiene especial cuidado y atención por cada uno de nosotros. Y recuérdalo, aunque estemos pasando por dificultades, Dios a ti no te ha olvidado, ni te olvidará. Estamos hablando del amor de Dios, pero ahorita la cosa se va a poner buena. Ahora, ¿con cuánta intensidad hemos hablado? ¿Desde cuándo nos ha amado Dios? Hemos hablado si podría olvidarse de alguno de sus hijos. Hemos dicho que el amor es eterno, porque como Dios es amor y es eterno, pues nunca va a dejar de ser. Vale,
Pero ¿y con cuánta intensidad nos ha amado Dios? ¿Cuál ha sido la intensidad? ¿Saben a lo que me refiero con eso, no? ¿Con cuánta intensidad nos ha amado Dios? Vamos a mirarlo en el texto evangélico por excelencia. Juan capítulo 3, versículo 16. Así que no lo sabemos. Ese texto habla de la intensidad con la que Dios nos ha amado a cada uno de nosotros, porque precisamente así comienza el versículo. Dice, porque de tal manera, o sea, con tal intensidad, con tal fuerza, con tal inmensidad, nos ha amado Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Con cuánta intensidad ama Dios a su pueblo? Creo que no tiene medida. No hay un aparato de medición, una escala de medición. Los seres humanos nos hemos vuelto expertos en encontrar escalas de medición. Está la escala del Richter para medir ¿qué? Los temblores, ¿no? Vale. Por ahí resultó uno que se volvió experto en medir el dolor de cada una de los que producen los animales, ya sean las picaduras, ya sean los mordiscos, ya sea lo que sea. Y lo hace haciéndose morder o haciéndose picar, y él calculaba, más o menos hacía una comparación de qué nivel de dolor producía un animal al atacarlo, al morderlo, picarlo, lo que fuera. Vale, pues a nosotros solo nos queda experimentar ese amor, porque cuanto más experimentemos el amor de Dios, más nos vamos a dar cuenta cuán inconmensurable y cuán sin medida es la intensidad del amor por cada uno de nosotros. No tenemos cómo medirlo, pero sí tenemos una oportunidad de sentirlo y de vivirlo. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 4, allí en ese capítulo maravilloso que habla siempre del amor, en Primera de Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 19, dice el apóstol de la siguiente manera algo maravilloso. Capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él... ¿Saben que ese texto está mal traducido? En el texto original, la evidencia textual original de los textos más antiguos y reconocidos como más fiables, el artículo a Él, le y a Él, o sea, nosotros le amamos a Él, ese le y a Él no existen. Así que el texto debe leerse, incluso algunas versiones de la Biblia, como la versión de Jerusalén dice, y creo que la Nueva Versión Internacional también lo dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Ese texto lo que está indicando es que cualquier evidencia de amor que brota de nosotros hacia cualquiera, ya sea en forma vertical hacia Dios o en forma horizontal con nuestros prójimos, brota de nosotros porque Él nos amó primero. Si el amor de Cristo no está en la pareja, no se aman. Así de sencillo. ¿Hay sentimientos? Sí. ¿Se gustan? Sí. ¿Sienten pasión el uno por el otro? Tal vez.
No, mentira, sí. Pero amor no. Si Cristo no es el motor, no es la fuente de la que se alimenta la pareja, no hay amor verdadero. No hay amor. Y por eso es que los matrimonios se han vuelto algo desechable. Es más, se ha vuelto costumbre de que si no probamos antes del matrimonio no sabemos si sí vamos a compaginar o si no. Ya va mal. ¿Saben por qué? Porque están basando su amor en la pasión. Y si ese es el fundamento, seguro van a compaginar solo un poco de tiempo y después cada quien a lo suyo. El amor en una pareja debe estar fundada por el amor de Cristo, porque nosotros amamos porque Él nos amó primero. Esa es la verdadera fuente del verdadero amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Saben algo? La palabra amor en castellano no hace justicia a la palabra amor que aparece en Primera de Juan y en Juan capítulo 3 versículo 16. La palabra agapao en griego expresa un principio, un sentimiento tan profundo que sobrepasa el amor o el sentimiento que puedes sentir del simple amor filial. O sea, sobrepasa cualquier tipo de sentimiento humano. Es algo que solamente puede ser proveído por un ser infinito. Lastimosamente no tenemos en castellano una palabra que pueda definir esta palabra que viene del griego, pero está tratando de indicar que eso no convive en nosotros, no está de forma natural en nosotros, es algo que proviene de Dios. Ahora, ¿cómo debemos nosotros amar? En general, ¿cómo debemos amar nosotros? ¿Cómo debe ser el amor que nosotros expresamos en general? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 y los versículos del 5 al 8. Filipenses 2 del 5 al 8. El hermano decía, con acciones. Vamos a ver cómo expresó Jesús el amor a nosotros. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. ¿Haya en vosotros qué? A ver, vamos a prestarle mucha atención a este versículo porque este versículo va a ser, por decirlo así, el desencadenante y el fundamento de lo que vamos a hablar sobre la pareja. Así que pongamos mucha atención a este versículo, cada palabra, cómo lo dice y quién es el que está haciendo todo esto. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que pensó en despojarse a sí mismo, no pensó, ¿cierto? ¿Qué hizo? Se despojó a sí mismo. ¿Y qué hizo? Tomando ¿qué? Forma de siervo. Ojo, todos son acciones.
Al principio parecía que era solo sentimiento, pero no. Hay se desencadena una secuencia de acciones por parte de la deidad. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. O sea, no se conformó con hacerse hombre, sino que siendo hombre, aún así se humilló más y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cómo debemos expresar nosotros el amor? Perdiéndonos de vista a nosotros mismos. ¿Ustedes creen que si Cristo Jesús hubiese estado pensando en sí mismo, se habría venido desde donde los ángeles le daban gloria, honra, era el Rey de Reyes y Señor de Señores, para venir a vivir como un siervo de los seres humanos? Se despojó a sí mismo. Y el caso es que el apóstol está diciendo que haya en vosotros el mismo sentir. Es que debemos hacer un énfasis claro en este punto. Haya en vosotros el mismo sentir, igual, equivalente, que hubo en Cristo. Que cuando tuvo que expresar el amor hacia sus criaturas, hubo un derroche de acciones de amor que por la eternidad tendremos que estudiar sin llegar nunca a entender la profundidad de ese amor. Y ese amor, ese sentir que hubo en Cristo, es el sentir que debe haber en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Pues muy bien, teniendo esto en mente, ¿cuál es el amor que debe manifestarse en el hogar? Ojo, la base es Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8. ¿Cuál es el amor que debe manifestarse en el hogar? El mismo que tuvo Cristo por cada uno de nosotros. Así que cuando debemos expresarle el amor a nuestra pareja, debemos haciéndolo ¿cómo? Despojándonos de nosotros mismos totalmente. No debe haber un ápice de yo en nosotros. Solo debe de haber una entrega total, completa e incondicional en busca del bienestar de mi pareja. Y eso nos va a llevar al versículo que quería leer, que a veces se vuelve un poco controversial, pero que quiero leerlo en una versión de la Biblia que me parece muy importante en este mismo momento, porque lo expresa de una manera un poco menos tosca. Es la Nueva Traducción Viviente. Y me gusta cómo lo expresa porque lo hace como para que hasta los niños lo entiendan. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y vamos a leer los versículos del 21 en adelante. Y el 21 es la base para lo que sigue de ahí para abajo, ¿vale? Así que cada vez que leamos algo de allí en adelante, debemos tomar en cuenta lo que está diciendo el versículo 21. Muy bien. El versículo 21 dice: es más, sométase el más débil al más fuerte. No, ¿verdad? Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: es más, sométanse los unos a los otros por reverencia a Cristo. Y me gusta cómo sigue los otros versículos, porque él va a empezar a explicar
como explicándole a niños la traducción, ¿qué significa esto? Entonces dice el versículo 22, para las esposas esto significa, sométase cada una a su marido como al Señor. ¿Qué dice el versículo 21? ¿Ah? Sométase los unos a los otros. ¿Hay algo de extraño que le esté diciendo a la esposa que se someta a su marido? No, porque es someterse los unos a los otros. Vale, aquí tenemos que hacer una claridad. Nosotros entendemos la palabra someterse como si fuera humillarse delante del otro. Y eso no es en el contexto lo que significa la palabra someterse. Dice por reverencia a Cristo. O sea, debemos de hacerlo en el contexto de lo que Cristo hizo por nosotros. Hay un texto que está en Corintios y ahora no lo vamos a leer, lo pueden hacer en sus casas. Dice, y esto es muy particular, ¿cuántos creen que Cristo Jesús es igual al Padre en poder y deidad? Yo creo que sí. La Biblia lo dice. Es más, el texto que leímos de Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice, no tuvo el hecho de ser igual a Dios como algo de que aferrarse, sino que se hizo hombre. Lo está diciendo el texto, es igual a Dios. Vale, pero Corintios dice que el Padre es la cabeza del Hijo. Así como el Hijo es la cabeza de la iglesia. Y el marido es la cabeza de la mujer. Y ahí sí saltan todos, ¿cierto? Mire, cuando vemos en el texto que el texto dice Cristo, el Padre es la cabeza del Hijo, ahí no hay problema. Que el Hijo es la cabeza de la iglesia, ahí no hay problema. Pero cuando dice el marido es cabeza de la mujer, ¿cómo así? Eso es machismo. No. Porque el hecho de que el Padre sea la cabeza del Hijo no significa que el Hijo no sea igual que el Padre, en dignidad, en poder y en autoridad. Hay roles, simplemente. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3, nos muestra cuál es esa cadena de roles que existe en el cielo. Dice, la profecía de Jesucristo que Dios le dio, es decir, Dios le da la profecía a Cristo. Luego dice que la envió por medio de su ángel. Entonces Cristo se la envía al ángel, pero ahora vamos a ver que hay un punto intermedio que no está mencionando, pero menciona después. El ángel se la da a Juan. Juan se la envía a la iglesia. Y la iglesia se la queda para ella porque no la predica. No, la idea es que la iglesia la predique. Pero más adelante, cuando está hablando a las iglesias, dice, que cada oído, que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, ¿a quién? A las iglesias. O sea que el orden en general es, el Padre se la da al Hijo, el Hijo se la da al Espíritu, el Espíritu al ángel, el ángel a Juan, Juan a la iglesia al mundo. Hay un orden, simplemente, nada más. Pero sigamos leyendo el texto para que tengamos más claridad. Dice, porque el marido es cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa. ¿Cómo se somete la iglesia a Cristo? Por obligación, para ser hollada y aplastada y
y masacrada por Cristo. ¿No, verdad? ¿Para recibir qué? Amor. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. ¿Vale? Pero ahora viene la parte de los maridos. Para los maridos, versículo 25 dice: para los maridos esto significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo por la iglesia? Dejó su trono en el cielo. Volvemos a Efesios capítulo 2, vea, Filipenses 2, versículo 5 en adelante. Se despojó de su divinidad, se humilló y se hizo siervo de los hombres, y se hizo obediente. Por eso es que yo siempre lo he dicho: en mi casa se hace lo que yo obedezco. Porque, ¿qué hizo Cristo? Se humilló y se hizo ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que significa que el someterse del hombre hacia su mujer es que tiene que hacer todo lo que sea posible y necesario para la felicidad de su esposa. Despojarse totalmente de su yo, de lo que le gusta, de lo que ama, porque lo primero para ese hombre es ¿qué? Su esposa. Ahora sí ya no nos gustan los machistas, ¿cierto? Cuando la cosa ya suena así tan complicado, ya no está tan bueno, ¿cierto? Mis queridos hermanos, para los maridos esto significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa, limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Esa es una relación de pareja, donde cada uno en su rol dentro del hogar se entrega por completo e indivisamente para la felicidad de su pareja. Siempre. Y yo sé que eso es complicado. Yo sé que eso es complicado. Porque pueden haber momentos en que sentimos que queremos explotar, que queremos tirar todo. Pueden haber momentos muy difíciles. Pueden haber momentos en que el yo salta, sale, hace de lo suyo, ofendemos. ¿Saben? La historia que contaron a los niños aplica muy especialmente a las parejas. Cada vez que nosotros lanzamos una palabra hiriente, dañina, destructora a nuestra pareja, eso genera una cicatriz que es muy difícil que se vaya. Tengamos mucho cuidado de cómo nos expresamos con nuestras parejas. Mucho cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos en nuestras parejas, en nuestros hogares. Mucho cuidado con nuestras actitudes en nuestros hogares, porque lo que nosotros decimos, el cómo lo decimos, puede generar heridas que pueden ir minando y dañando una relación. Hay que tener cuidado. Por eso, Cristo tiene que ser el centro y la fuente del amor verdadero en el hogar.
Solamente Él puede hacer esto que dice la palabra de Dios real. Que tú como marido ames a tu esposa al punto que estés dispuesto a dar tu vida y lo que sea necesario por su felicidad. Eso solamente lo hace Cristo. Que la mujer se someta a su marido, ojo, en el sentido correcto de someterse, para hacer feliz a su marido a consecuencia de lo que tenga que hacer para hacer feliz a su marido. Eso es algo que solamente Cristo puede hacer. Cuando escucho una pareja que dice, ay, no, es que nos tuvimos que dejar porque es que yo no iba a ser feliz con esa pareja. ¿Sabe cuál es el problema? Él estaba buscando la manera de ser feliz con ella o con él. No estaba buscando la manera de hacerla feliz o de hacerlo feliz. Y en esa búsqueda de la felicidad del otro, soy feliz yo. Y si es así, sí que hay amor de parte de Dios. Si no es así, si para mí hacer feliz a la otra persona es la tortura china, entonces no. Allí no está Cristo llevando ese barco. Ese barco va a la deriva. Mis queridos hermanos, en el hogar cristiano dice: el amor verdadero es un principio santo y elevado, por completo diferente en su carácter del amor despertado por el impulso, que muere de repente cuando es severamente probado. El amor es una planta de crecimiento celestial y tiene que ser cultivado y nutrido. Los corazones afectuosos, las palabras veraces y bondadosas harán felices a las familias y ejercerán una influencia elevadora sobre todos los que llegan a estar en esa esfera de influencia. Que esa sea una realidad en tu hogar, en nuestros hogares. Que Dios les bendiga en esta mañana, que Dios les colme de ricas bendiciones y sobre todo que nutra y llene de amor cada uno de sus hogares. Lo necesitamos porque la iglesia se nutre del amor que hay en el hogar. Feliz sábado para todos y que Dios les bendiga.